Vamos ahora a posicionar el vector de forma gráfica. Para ello, ejecutamos el video, nos cercioramos de que las marcas de seguimiento estén en pantalla. Recuerde que si no están, deberá ir al menú superior, en el botón mostrar y ocultar posiciones, presionar para que aparezcan. Si es el caso de que está pulsado el botón de trayectoria, volver a marcarlo para borrar la trayectoria. Esto nos permitirá posicionar los vectores con mejor precisión, ya que la recta o el trazo de la trayectoria puede llevarnos a confusiones. Seleccionamos ahora el vector que vamos a posicionar, en este caso es el único que tenemos, vector A. Nos cercioramos de que esté debidamente marcado, lo cual está indicado por un recuadro interno, y hemos decidido posicionar este vector en la trayectoria de la ficha superior, con inicio en la posición 0 y final en la posición 3. Para ello operamos de la siguiente forma: con la flecha del mouse o el puntero del mouse en cualquier posición de la pantalla principal, no necesariamente tiene que estar sobre la trayectoria, presionamos la tecla Shift. En teclados en español, la tecla estará bajo el nombre de mayúscula, abreviado, en su costado izquierdo o derecho. Nos cercioramos nuevamente de que esté seleccionado el vector que vayamos a crear y nos posicionamos en cualquier punto de la pantalla. Presionamos la tecla, deberá cambiarse el puntero del mouse a este nuevo formato. Si no es así, lo que tiene que hacer es simplemente mover un poquito el mouse y allí logrará la transformación. Con la tecla mayúscula siempre presionada, presionamos el botón izquierdo del mouse. Vemos que cambia nuevamente el cursor del mouse y ahí lo que hacemos es arrastrar, teniendo presionado siempre el Shift y el botón izquierdo, en cualquier posición. Soltamos la tecla Shift y el botón del mouse. Podríamos haber creado el vector en su posición definitiva, pero hemos encontrado que es más fácil y menos confuso explicar los comandos de transformación y posición de esta manera. Veamos cómo se traslada y modifica el vector hasta llegar a su emplazamiento definitivo. Con el cursor del mouse podemos editar varios ítems del vector, como su posición, su origen y su tamaño. Comencemos por su traslado. Si posicionamos el cursor del mouse sobre el vector, vemos que hay un punto que el cursor se transforma en una mano. Esta es la forma de trasladar el vector a cualquier posición. Con el botón izquierdo del mouse presionado, actuamos sobre él y vemos que podemos trasladar el vector a cualquier posición. Cuando se traslada un vector, este nunca cambia de tamaño ni su ángulo con respecto al plano o eje de coordenadas. Entonces, ¿cómo hacemos en primera instancia para posicionar el origen del vector en el punto de seguimiento 0? Simplemente lo trasladamos como aprendimos. Primero hacemos un zoom para trabajar más cómodo. Eso se encuentra en la barra de botones superior. Presionamos sobre él, aplicamos un 200% y entonces procedemos a trasladar el vector. Se transforma en la manito, presionamos el botón izquierdo y solamente nos preocupamos en primera instancia de que el inicio del vector coincida con el punto de seguimiento 0 lo más exacto posible y que nos permita la aplicación. No nos preocupamos en este momento por el ángulo ni por su tamaño.
Soltamos y quedó en la posición de inicio que queríamos. Anteriormente también habíamos decidido que el vector utilizaría 4 cuadros. El inicio del vector sería la posición 0, que ya lo hemos logrado, finalizando en la posición 3 del seguimiento que hace el programa sobre el clip de video. ¿Cómo hacemos esto? Con el mouse nos posicionamos en el círculo que está delante de la flecha del vector, presionamos el botón izquierdo y simplemente arrastramos. Posicionamos el círculo en la posición 3 de seguimiento. Soltamos y quedó pronto. Estamos en condiciones de crear el segundo vector, pero esta vez lo haremos en su posición real, que es sobre la trayectoria de la ficha 2 desde el cuadro 0 al cuadro 3. Como es otro vector, primero debemos crearlo como se hizo con el A. Vamos al menú superior, presionamos Crear, elegimos Vector. En el control de trayectoria se nos agrega un nuevo objeto, en este caso es el vector B. Vamos a dejar las propiedades tal cual. Simplemente presionamos para quitar la marca de paso automático. Hemos notado que al crear el vector B, y va a suceder con los demás vectores que usted cree, siempre el programa vuelve a su estado inicial, o sea, el clip de video vuelve al inicio. Por lo tanto, con la tecla Play lo ejecutamos de nuevo. El vector A sigue estando en su posición y ahora vamos a posicionar el vector B. Para ello, primero debemos estar siempre seguros de que está seleccionado, que lo da el recuadro alrededor del botón. Estando seguro de eso, procedemos de la misma forma que se hizo con el vector A. Presionamos la tecla Shift o mayúscula del teclado, se nos transforma el cursor del mouse, vamos a la posición inicial, presionamos el botón izquierdo. Cursor del mouse cambia de estado, tomando el color del vector B que hemos creado, y siempre con la tecla mayúscula presionada y el botón izquierdo del mouse, movemos la punta del vector a la posición final. Esto se hace siempre con la tecla Shift presionada y el botón izquierdo del mouse presionado y arrastrando. Practíquelo varias veces para estar seguro. Soltamos y quedó pronto el vector B. Posiblemente no haya quedado en su posición exacta. Lo que hacemos es, vamos al menú de botones, ajustamos el zoom a la posición 400%, nos corremos con el cursor inferior, nos posicionamos sobre el vector hasta que se transforme el cursor en manito y ahí lo transportamos como queremos. Trabajamos de la misma forma que hicimos con el A, pero esta vez sin la tecla Shift presionada. Simplemente con el botón izquierdo del mouse logramos hacer que se posicione en donde queremos. Cuesta un poco, pero se logra sin mayores dificultades, simplemente practicando. Finalizamos esta sección explicando otra forma de crear un vector que posiblemente sea más fácil. Para descubrir cómo, vamos a borrar solamente los pasos creados del vector B. Para ello, en vez de seleccionar el menú desde el control de trayectorias, lo haremos en una forma más directa, acortando el camino. Utilice de aquí en adelante el método que se sienta más cómodo. Seleccionamos el vector, posicionándonos sobre él hasta que cambie el cursor del mouse al formato mano. Luego presionamos el botón derecho, repito, botón derecho
no el izquierdo del mouse, se nos abrirá el mismo menú que si lo hubiéramos seleccionado desde el control de trayectoria. Y vamos hasta borrar pasos y presionamos con el botón izquierdo. Notamos que se nos borra el vector, pero no el objeto. Ahora procedemos de la siguiente forma. Seleccionamos el vector, nos cercioramos de que quede seleccionado. Eso lo indica el recuadro que aparece en el objeto. Luego vamos a la posición inicial, presionamos el botón mayúscula o Shift en el teclado, se nos transforma el cursor del mouse en una cuadrícula y sobre la posición inicial presionamos el botón izquierdo del mouse, siempre con la tecla Shift o mayúscula presionada del teclado. Soltamos ambas teclas. De esta forma queda marcada la posición inicial del vector. Vamos hasta la posición final. En dicha posición volvemos a presionar la tecla Shift o mayúscula hasta que se nos transforme el cursor del mouse en la mira y aquí presionamos nuevamente el botón izquierdo del mouse. Notamos que el vector se traza en forma automática. Si queremos cambiar el tamaño o la posición del vector B, operamos en este caso de la misma forma que operamos con el vector A. Necesitamos crear dos vectores más. Procedemos como hemos ya explicado, ellos se posicionarán después de la colisión en cada una de las trayectorias resultantes. Ya hemos creado los vectores necesarios, pero antes de proseguir con el tema de cómo sumarlos y operar con ellos, consideramos necesario obtener alguna información extra sobre estos vectores, lo cual es excusa para dedicarle unos minutos de tiempo a algunos otros comandos comunes a la aplicación y que pueden ser de utilidad en cualquier otro práctico o experimento que usted quiera analizar. Es momento entonces de mostrar algunas magnitudes y datos de los vectores que hemos creado. El programa ya ha recopilado y calculado de forma analítica algunos datos. Vamos a descubrir cómo presentarlos y analizar algunos de ellos. Para ello operamos de la siguiente forma. Vamos al menú superior, sobre la opción Ventana, presionamos y seleccionamos Vista derecha. Pueden aparecer una ventana o dos ventanas y hasta tres. Depende cómo se haya cerrado o grabado la aplicación en algún momento. Pero esto no es problema. Nosotros vamos a trabajar sobre una de ellas y usted podrá observar estas ventanas son idénticas y permiten mostrar lo mismo o comparar datos, gráficos, etc. Veamos qué posibilidades tienen y qué pueden mostrar por defecto. Al decir por defecto, ya presentamos la primera columna que está en un formato tabla. Estas ventanas se pueden dimensionar, o sea, simplemente posicionándose sobre el marco y arrastrando hacia adentro. También se puede esconder una de ellas, presionando sobre el marco horizontal de una de ellas, cualquiera, en este caso la inferior, y la puede esconder.
El menú superior de izquierda a derecha de ambas ventanas, pero vamos a dedicarnos a la superior. Lo que expliquemos sobre esta ventana es aplicable exactamente igual a esta segunda ventana. Tenemos un menú superior que de izquierda a derecha se nos presentan unos botones y un menú de selección de objetos. El primero es un botón que va a tomar cierta representación gráfica según la vista que hemos seleccionado. O sea, es la vista que va a presentar la ventana. En este caso, está presentando una vista tipo tabla con una columna T, que es tiempo. Si analizamos esta columna y contamos las filas, serán 14, y recuerda que el tiempo total de esas 14 cuadros era 0,467 milésimas de segundos. Este dato es el dato que nos presenta en el menú inferior de objetos. Si presionamos sobre este botón, abre una selección vertical de posibilidades que puede mostrar la ventana. Nosotros tenemos seleccionado en este momento vista de tabla, pero podemos seleccionar vista de diagrama. En la vista de diagrama es la presentación de un gráfico que después veremos cómo confeccionarlo. En este caso es velocidad en función del tiempo. Pero vamos a seleccionar X, o sea, posición en el eje de coordenadas X en función del tiempo. Esto lo veremos más adelante. Sigamos con el menú. Dice vista del mundo. O sea, esta vista nos presenta exactamente la misma vista donde tenemos el video corriendo. Con el botón derecho del mouse sobre ella podemos capturar la imagen, imprimirla o copiarla para enviarla a algún otro documento. Por ahora no nos interesa mucho esta opción. Nos quedamos con la vista de tabla.